Hoy en Obra Sonidos estaremos en el estudio de Fantasna. Sebastián Mella, como dice su carnet de identidad, es quien nos abre las puertas de su laboratorio. Ese taller donde construye edificios musicales entre escalímetros y corcheas con pasmosa facilidad. Como quien tira el agua del florero al río y luego se queda mirando con cara de yo no rompí los platos. Mella, de arquitecto, paga las cuentas, pero es como músico que alimenta su alma. Como si fuera poco, también es el que corta en el sello Halcón, su sello, desde donde reparte a diestra y siniestra producciones elegantes como Pañuelo de Seda, algunas cercanas al electro, otras al deep house y también justas dosis de ambient que narcotizan y hacen bailar a partes iguales. Este mago del buen gusto hace poco nos regaló a todos los melómanos Aliens Discotheque, su más reciente producción en formato vinilo. Los invitamos a ver cómo se las arregla para armar el sofisticado andamiaje de su arquitectura sonora. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día con tu relación con tu estudio, porque entiendo que tú también vives acá, es tu home studio, ¿cómo compatibiliza esos mundos? Cuéntanos un poco. ¿Tienes alguna rutina, por ejemplo? Sí, no tengo rutina, pero yo paso todo el día aquí en el estudio, porque también hago otras labores acá, aparte de la música, también tengo una parte que es ser arquitecto. Sí. Entonces hago todo aquí, en esta habitación. Entonces en la semana, yo trabajo en general como de lunes a viernes. Ese es mi horario y como que me armé ese horario mañanero y termino, no sé, tipo 7, 8. Y el fin de semana entro acá solo a hacer música, como en las tardes. Igualmente esos dos mundos que hablas de arquitectura, música, ¿dónde encuentras tú el punto de relación entre ambos oficios? Si es que lo hay. Sí, yo creo que, depende de cada persona. Yo lo veo, ¿eh? Sí. De alguna manera. En mi caso me ayuda como a entender cuando las composiciones o hacer un tema o un disco lo veo como un proyecto. Entonces, siento que lo ordeno por parte y también le doy un final. Me ha ayudado eso mucho como la parte de arquitectura de proyectos, de que tiene que llegar a un término. Entonces con las canciones a mí me gusta empezar y que tenga un desarrollo, obviamente la parte creativa, pero también le doy un límite y ahí termino el tema. Y siempre me gusta terminarlo, no hago ningún tema que no lo termine y que no los saque. No tengo tantos temas. Entonces, el que haga, me gusta hacerlo como súper bien y que ya, y te queda ahí. Y hay otra cosa como de estructuras también, como estructuras musicales, como, no sé, composición, de cuáles son los elementos principales, cuáles son los secundarios, cuál arman como la base o las fundaciones de un tema. Eso te iba a decir, tomándolo así, haciendo la analogía con la arquitectura, para ti, ¿cuáles serían los pollos, como se llaman, o los fundamentos del edificio, del andamiaje que vas a construir? ¿Sería el bombo, la parte rítmica o la parte armónica? En mi caso es más la parte armónica a mí me gusta partir como los temas desde dos partes. Uno como el sampling, es como que así partí haciendo música, como sampleando cosas, porque no tenía ningún instrumento, solo un computador. Sampleadelia. Exacto, samplear lo que sea y armar algo. Y ya de a poco me fui metiendo como con sintes u otras cosas y ahí la parte armónica me gusta mucho. Entonces parto o desde un acorde o algo similar o una melodía o desde un sample. Y de ahí entra la estructura ya más rítmica, como... Curioso, ¿eh? Mucha gente empieza al revés, ¿eh? Sí. Mucha gente empieza por la parte del bombo, el bajo y luego empieza a construir para arriba. Claro, no hay métodos, pero... No hay ningún método. Obviamente, claro. Cada uno sabe cómo fluye más rápido el tema. Ahora, una vez ¿quién fue? Richie Houghton creo que decía en una entrevista que es súper fácil partir un tema, poner play. Lo difícil es poner stop. O sea, ¿en qué minuto tú sabes o qué es lo que te dice? Porque un edificio, claro, ya está listo, ya están las ventanas puestas, todo está terminado. Pero con la música, con las canciones, es como más subjetivo. No sabes exactamente cuándo está listo, qué es lo que para ti definiría cuando un tema está listo. Cuando tiene como un relato, como se desarrolla una idea
y al ir como quitando elementos, la idea se mantiene firme y puede cerrar. Es una cuestión bien sensorial, no hay ninguna fórmula. Por supuesto. Entonces, como ya con el tiempo uno sabe qué elementos tiene que tener o qué te gusta incorporar. A mí me gustan las percusiones, me gustan harto los ritmos, pongo 4 o 3 capas de sinte, entonces cuando ya esas cosas trabajan bien y cuando me hacen sentido. Yo para trabajar o componer un tema hago un jam como con las máquinas y es como llamear y improvisar, es como hacer un live. Perfecto. Y cuando ya siento que hay una idea desarrollada que está cerrada y que no necesita ni agregar más elementos, ahí digo, ok, esto está listo y ahí lo grabo. Pero de ahí ya lo grabo, lo edito y lo termino. Chao. ¿Eres autodidacta? ¿Tú eres de leer los catálogos de las maquinitas o tú vas más por la intuición? ¿Y cómo, No. cómo ha sido tu formación como músico? Como músico tengo algunos cursos de chico como en el colegio, como musicales. Alguna vez me junté con amigos músicos a tener como algunas clases como básicas de armonía, etc. Eso. Y todo el resto es solo investigar. Y bueno, igual la técnica y los sonidos y todo al final son, muchas veces son como excusas para expresar sentimientos o ideas o emociones. Sí. En ese sentido, ¿qué buscas con tu música? ¿Algo discursivo, algo emotivo? ¿O para qué lado va un poco tu búsqueda, digamos? Yo creo que antes y hasta cierto punto buscaba como recrear como quizá una emoción como más nostálgica, como crear un estado de ánimo. Perfecto. Para poner al oyente en esa posición, como el que sea. Entonces a veces me inspiro como en lugares, como que he visitado, no sé, un bosque o una ciudad o un barrio. Claro, el punto de vista arquitectónico no se te va la... No sé, pues claro, es como la parte de la ciudad, es como que siempre está metida como el recorrer una ciudad o un lugar más natural. Pero también, claro, la parte como, por ejemplo, lo que pasó con el estallido también influyó mucho en tomar una posición como política. Que para mí la música, quizás antes no lo decía, pero la música para mí es política. Aunque sean beats, aunque sea abstracto, hay algo detrás que puede estar en un sample, en una voz, en el nombre de la canción, o en cómo tú lo sacas, o cómo lo transmites, cómo lo publicitas en redes, o en cómo lo llevas a lo público. Como que ahí se va, es una mezcla de cosas. Al final es una declaración de principios lo que uno va comunicando. Y eso va desde el manejo curatorial que tienes en tu sello hasta Halcón. Sí. Siempre me confundo con la pronunciación. Claro, va desde la curatoría que haces hasta las gráficas que utilizas en tu release que sacas y todo eso. Hablando de tu sello, a la hora de la curatoría, de cómo tú eliges los artistas o la música que vas a sacar por el sello, ¿en qué te centras o en qué te fijas? ¿O cuáles son los parámetros a los cuales tú enfocas toda esa producción? Ya, primero el sello es como de música chilena. Eso. Perfecto. Es como... no idealmente, sino como he partido con música electrónica principalmente. Pero también hay cosas que vienen que, por ejemplo, son con banda. Pero eso, música chilena, nuevos productores y productoras, trato de que sea paritario, me ha costado. Hay muchas productoras muy buenas, pero es raro porque me llegan demos de solo hombres, eso es raro. Pero nada, pues hay que ir buscando, como para buscar esa paridad.
Y por otro lado, también busco como un sonido como que no sea, tratar de que sea, sea experimental. Ya. Ya sea dentro de la pista de baile o lo que sea, pero que tenga una vuelta más. A mí me gusta el pop o el rock, a todos, no sé, a todos nos gusta, pero creo que tiene que tener como un sello independiente, puede ser libre a sacar lo que sea. Entonces, busco como darle una vuelta más a la experimentación, eso, y también gente que quizás tenga como una propuesta, una personalidad como interesante. Claro, a veces cuesta un poco porque ves gente que pasa en esto a probar, va de pasar, Ah, no claro. le resultó y se va. Entonces, claro, ahí hay que tener ojo también Sí. de tú entender quién lo está haciendo con una real pasión o con un motor íntimo. ¿Tú tienes algún método, algo para mantener la moral en alto de tu proyecto, de tu trabajo? Porque, claro, Sí. no cuesta nada desmoralizarse, eso voy yo, y decir, puta, no dejo esta weá de lado y me dedico a otra cosa. Sí, yo empecé a hacer música como en el 99 y claro, he tenido alto y bajo. Entonces, llega un momento en que tú le pones siempre todas las ganas, pero a veces los resultados no son los que uno espera, o quizás no te llevas como los créditos que quiere, o que tenga impacto en la gente. Pero ya como ha avanzado el tiempo, ahora he como tratado de eliminar ese como, quizás una cosa como de ego, puede ser. Puede ser, no sé. Y tratar de que fluya simplemente. Y me di cuenta que hacer esto me alimenta mucho el espíritu. Entonces, finalmente lo hago por eso y también por comunicar algo. Y cuando tengo como, aunque sean 2 feedback, 3 feedback bueno de personas como X, que yo no conozco y me dicen, oye, me encantó ese tema. Ya eso te tira para arriba y decís, ya, sigamos, está bien. Y bueno, igual necesitáis ciertos dulcecitos Sí. como para seguir adelante siempre. Que una fecha buena, que sacar un disco siempre para mí es muy motivante. Que a veces ir a tocar fuera de Santiago también es muy bacán. Sí, porque al final este trabajo aquí encerrado en esta intimidad de tu estudio, al final uno igual está haciendo mucho para uno, Sí. básicamente. Sí. Entonces, claro, la pregunta del millón es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me he hecho este lío aquí de cable y de máquinas? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero al final uno concluye que al final es como un tema como respirar, es la vocación de uno o lo que uno hace. Exacto, es como es como una especie de vocación que, por ejemplo, a mí, claro, he dicho como ya no voy a seguir o voy a parar y no propiamente tal, pero es como ya filo. Pero me dura Es imposible. un día y ya quiero volver. Yo aquí tengo mis instrumentos. Yo no paso por un mixer externo, sino que conecto mis instrumentos directo a la tarjeta. Tengo una tarjeta de audio Apollo de Universal Audio. Esta tarjeta tiene dos entradas y yo expando con las entradas con un preamp que tiene 8 entradas más, que es este. Que este fierrito. El fierrito que está acá, y ahí quedan 10 canales. Y esos 10 canales yo los ocupo para conectar las máquinas directo a la tarjeta. Perfecto. No pasa por un mixer. Y de la tarjeta se conecta al computador y en el computador tengo los canales ahí en vivo. Podría, si quiero, como grabar un track en vivo solo con 10 canales. Pero, Lo grabas todos separados. pero claro, yo voy grabando cada sonido aparte. Entonces cada cinte o máquina de ritmo entra a esta tarjeta.
y algunos elementos entran mono y otros elementos entran estéreo. Por ejemplo, este sinte que es digital entra estéreo. Esta máquina es una drum machine. Esto entra mono. Estas son unas máquinas suecas, que la marca es Electron. Estas dos negritas son como más actuales, por decirlo así. No son las últimas generación, porque siempre están sacando, pero sacan pocas unidades. Son como media de colección, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, esta de acá, que es la Machine Drum, es más antigua. Esta está totalmente descontinuada y ahí quedó. Esta está un poco fuerte. Pero tiene otro sonido igual. Sí. Es como mucho más crudo. Y estas otras nuevas, por ejemplo, esta también es de ritmo, pero es un sintetizador análogo de ritmo. Porque ahora nos explicaste el flujo del audio. Sí. ¿Cómo es la cadena? ¿Trabajas con MIDI? ¿Cuál es el cerebro? ¿O trabajas CV Gate? ¿O cómo están interconectadas para que estas máquinas se entiendan entre sí? ¿Cómo Claro. es ese otro flujo de conexiones? Yo ocupo como el live, como una especie de secuenciador. El Ableton Live. Sí. Ya. Lo ocupo como secuenciador. Y desde aquí le mando el master MIDI a una de estas máquinas y ahí se van encadenando entre ellas. Pero ahora, como las máquinas más nuevas, casi todas tienen USB. Sí. Entonces al final vais conectando las máquinas al computador y ya ahí te tira MIDI directamente desde el computador. Antes había que conectar con cable MIDI todas las máquinas entre ellas y ahí... Generar retardos a veces. Sí, po. A veces la última de la cadena queda media coja. Entonces, hay unos elementos que son unos clock MIDI, que es como ya la forma más como seria de trabajar, que te permite tirar señales MIDI desde un dispositivo. Sí. Y uno puede ahí jugar con el retardo y tirar una más adelante, una más atrás, o ajustarlas Es todas. entretenido eso, porque puedes Sí. generar unos grooves especiales. Claro, no va puede- todo tan maquinal, sino que Puede tener un poco más de groove el tema. Sí. Estos teclados de acá, este teclado por ejemplo lo tengo conectado, este tiene sí USB, y yo por ejemplo toco algún acorde y lo grabo con los sintes, grabo como en vivo, pero grabo el MIDI. Ah, perfecto. Entonces, dejo corriendo la pista, grabo un loop MIDI, que las notas llegan desde acá. Sí. Luego en el computador lo arreglo un poquito, Ya. porque yo no soy como instrumentista propiamente tal. Sí. Toco algo, pero no soy seco en esto. Y de ahí lo arreglo un poco y después desde el computador, desde el live, manda la señal MIDI de vuelta y el synth lo reproduce. Perfecto. Y ahí lo grabo. El paso del tiempo cuando uno está haciendo música es súper abstracto. Ajá. Puedes estar 8 horas con un loop y no te has dado cuenta, o sea, Sí. por decirte algo. Entonces, ese paso se me hace que es un poco adictivo, porque es como un poco como meditar, y entras en otra fase que no es la común y corriente. Entonces, eso se me hace que tiene un punto de adicción. Claro. O algo así, no sé si te pasa a ti también. Sí, totalmente. Uno puede estar con un loop 3 horas ajustando el Algo que tú no me escuchaste. tono, el decay, el release, que sea un poquito más largo y ya ahí le empiezas a encontrar sentido. Pero es cierto eso, y creo que también es como el tema de la vibración, Sí. quizá algún efecto como en el organismo tiene. Absolutamente. Entonces eso te hace como entrar en una especie de sueño, como Otro estado. como donde el tiempo es más relativo.
labor como productor musical. Tú es un campo que yo sé que tú has explorado, ¿te interesa seguir por ese camino también? ¿Es algo que te dice? Porque ahí juegan otras cosas, porque hablaste del ego hace un rato, ahí como que tienes que abandonarte mucho más y trabajar en pos de la idea de otra persona, y hasta qué punto tú la influencia, hasta qué punto le interfiere en su trabajo, o lo cohibes o lo potencia. Entonces, ¿qué piensas tú de la labor de ese campo, de la producción musical? Es interesante, a mí me gusta mucho la parte técnica. Quizás más joven hubiera estudiado ingeniería en sonido o algo así, que me encanta. Nunca es tarde. Sí, nunca es tarde. Pero claro, yo creo que el productor tiene que, más que modificar el sonido de una propuesta, es amplificar como una idea, claro, potenciarla, como enriquecerla. Puede ser aportando otras ideas, pero nunca quizás modificando la idea original. Claro. Eso es clave, yo creo, como de productores o gente con la que he trabajado, como es más llevar a la vida ciertos elementos que ya existían, más que meter ideas a la fuerza, ideas nuevas que puede ser que funcionen, pero tal vez no. ¿Y cómo lo haces para tocar en vivo? Ya, en vivo es distinto el setup. Por supuesto. De aquí saco algunas máquinas y me las llevo para tocar. A veces me llevo esta Electron, a veces me llevo una MPC o esta TV3, que es una línea de bajo. Pero llevo un computador, un notebook y con otra tarjeta, que no es la misma que tengo acá. Y esa tarjeta la tengo guardada como en vivo, tarjeta en vivo. Y esa me la llevo cuando tengo que tocar. Y en ese caso, cuando es en vivo, ocupo un mixer, una consola. Ya, como esa. Claro. Cuando son presentaciones más chicas, ocupo esta consola que es de 10 canales. La mesa es otro instrumento más. Sí, porque al final tú vas trabajando con esa consola, vas muteando canales, vas bajando niveles o vas enviando efectos. Cuando vas a tocar en vivo, ¿qué tanto espacio dejas a la improvisación? ¿O tienes todo muy cerrado el set? Porque también cuando uno toca en vivo está súper condicionado a lo que va sucediendo. Muchas veces el sonido no es exactamente como lo escuchas tú, y es casi que un mismo tema suena como otro tema. A todos nos pasa eso alguna vez. Entonces, ¿qué tanta capacidad de reacción, cómo configuras a ese nivel tu set? Creo que 50 y 50. Porque llevo una estructura como de temas que voy a tocar, un orden que lo puedo ir variando, no necesariamente tengo que seguir ese orden estricto, y hay mucho de improvisación. A mí me gustan como las máquinas que tienen pads, porque permiten como tocar en vivo un poco ciertos elementos, para dar cierta expresión en el momento. Entonces, puede haber un loop sonando, no sé, puede ser eso o lo que sea, y en el momento uno puede como ir agregando como... Con esta lo hacía mucho, con la Machine Drum. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, tengo los claps acá, me gusta ir metiendo como claps así aleatoriamente, como en el momento, y ahí uno igual observa la reacción del público. Entonces quizá a este tipo de ritmos como no tan maquinales hay una nota en los 4/4. Sí, perfecto. Hay como una reacción como interesante. Entonces uno va jugando con esas cosas. Lo mismo con los sintes y con los efectos, sobre todo.